92 más o menos, ingresé por la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales a estudiar ingeniería forestal. No me fue mal, pero ya en el tercer semestre la identificación que uno debe sentir con el área de conocimientos ya la estaba perdiendo. Pero en esos 3 semestres empecé a hacer vida activa en la universidad como deportista, compartiéndola con mi vida como jugador profesional. Yo tuve la posibilidad de estar en Estudiantes de Mérida en el año 94, jugar fútbol profesional, conocí el deporte profesional. Muchas cosas me gustaron, otras no me gustaron, y eso que no me gustó me desestimuló a seguir jugando el fútbol profesional. Un domingo después de un juego al que tuve que mirarlo desde la tribuna porque no fui convocado al partido, no pude estar ni siquiera en la banca, en el almuerzo con mi papá le dije: papá, ¿sabes qué? Estoy sintiendo que ya no me identifico con el fútbol profesional y no quisiera seguir jugando. Y él me dijo: tranquilo, hijo, haga usted lo que tiene que hacer, lo que le guste hacer, lo que le nazca. Y le dije: me voy a dedicar a estudiar. Ya tenía 3 semestres en la Facultad de Ciencias Forestales. Hablé con mi mamá, me dijo lo que usted quiere hacer, y el lunes me fui a la Facultad de Ciencias Forestales y le dije: yo me quiero cambiar de carrera, quiero estudiar administración. Me dijo: ah, muchacho, usted está loco, ¿qué va a hacer allá estudiando administración? Una cosa tan diferente a la ingeniería. Si usted quiere estudiar ingeniería, cámbiese para ingeniería mecánica o para cualquier otra ingeniería, pero no se vaya para la administración. Y yo no, yo definitivamente me voy a cambiar a administración. Resulta que hice todo lo que tenía que hacer y comencé a estudiar en el año 94 administración. En la primera asignatura, donde me pidieron una tarea, yo dije: voy a hacer algo del deporte, y particularmente voy a hacer algo de fútbol. Y la asignatura en ese momento se llamaba, yo no sé si la profesora Villamil se acuerda, técnicas de estudio, ¿se acuerdan? Sí, entonces en esa materia el profesor mandó a hacer un trabajo de investigación y yo lo hice sobre fútbol. Y me gustó mucho, y al profesor también le gustó. El siguiente semestre, otra asignatura, ponen otra tarea y yo la hago sobre el fútbol, y al profesor también le gustó. Y yo dije: bueno, como que esta es la vía que yo puedo tomar para seguir haciendo lo que desde muy pequeño quería hacer, que era mantenerme en el mundo del deporte. Y de allí en adelante, durante toda mi carrera, que duró 4 años para graduarme como licenciado en administración, todo lo que tenía que desarrollar desde el punto de vista académico lo hice con deporte. Y jugué paralelamente en los equipos de la universidad, en los equipos de mi facultad. Fuimos campeones en los Juegos Nacionales de Estudiantes de Administración de Empresas. También fuimos campeones en los Juegos de las Facultades de Economía a nivel nacional. Teníamos un equipazo en esta facultad. Y me gradué, concursé, yo me gradué un 12 de marzo, concursé un 6 de junio y gané el concurso para ser profesor. Tenía 26 años de edad. Y todo lo que empecé a hacer como docente lo hice con deporte. Y tengo una experiencia que nunca se me va a olvidar. Hace 21 años, en mi primera presentación de lo que yo aspiraba fuese mi trabajo de investigación en la maestría de administración, haciéndolo sobre fútbol. Mi primer boceto, la primera aproximación a mi trabajo científico frente a un jurado, hablé de fútbol. Y no había terminado mi presentación y uno de los jurados levantó la mano y dijo: joven, ¿y quién le ha dicho a usted que el fútbol es una industria? Pero dígame algo más, ¿quién le dijo a usted que en esta facultad el deporte tenía cabida? No, muchachos. Para su exposición vaya, replantea, y en el próximo bloque de exposiciones de proyectos de trabajo de grado viene y lo presenta. Tal y como se lo estoy contando. Yo salí, me fui a mi cubículo, ya estábamos acá en la facultad, me fui a mi cubículo, porque yo empecé siendo profesor en el Hechicero, luego nos mudamos acá, fui a mi cubículo, me sentía mal y hablé con un par de vecinos profesores, les conté: tranquilo, no le pare, siga perfeccionando su trabajo. Bueno, nunca perdí mi orientación y 24 años después sigo trabajando en el mundo del deporte. Porque el deporte es una industria similar a cualquier otra industria que usted en este momento se puede imaginar. Menciona una industria que conozca, que le interese. Petróleo, energía, muy bien. Otra industria. Recreación.
Recreación. Otra. Sí, tecnología, comunicación, redes. ¿Qué más? Consumo masivo, una de las industrias más grandes en el mundo. Otra. Entretenimiento. Otra. Salud. También es uno de los sectores de las industrias más grandes que existen. Bueno, el deporte es una de esas industrias. Y el deporte tiene una particularidad. Como es pasional, muy pocos se forman profesionalmente en ella. Por una razón. Porque existe un viejo paradigma que dice que si usted practicó el deporte, solo necesita eso para poder desarrollarse profesionalmente en él. ¿Por qué se piensa que si usted fue atleta y fue buen atleta, usted tiene el éxito garantizado haciendo cosas profesionalmente hablando como atleta? Y eso pasa en los deportes de conjunto, los entrenadores. Hay entrenadores que piensan que porque jugaron la disciplina pueden enseñar la disciplina. Y nada más lejos de la realidad. Eso hablando desde el punto de vista de quien enseña el deporte. Ahora les cuento algo. Quien lidera los procesos de gestión en el deporte tiene aún más falencias, porque la pasión lo lleva a asumir esos roles pensando que puede hacer las cosas bien, sin ningún tipo de formación. Le decía yo a la profesora Villamil hace unos minutos que conversábamos. Yo pertenezco a la Asociación Latinoamericana de Gerencia del Deporte y detectamos un problema en América Latina entre los gerentes del deporte. El problema es que son absolutamente empíricos y están liderando organizaciones en el deporte sin ningún tipo de preparación, aplicando el ensayo y el error. ¿Qué significa eso? Bueno, que aquí hay una gran oportunidad para el desarrollo profesional. Por eso la conversación o la charla se llama El deporte como oportunidad. Emprende, lidera y potencia. ¿Saben lo que es emprender? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es emprender? ¿Quién se anima? Desarrollar un proyecto por iniciativa propia. Emprender es desarrollar un proyecto por iniciativa propia. Eso considero yo que es la base del ser humano, ¿no? El investigar, el desarrollar una actividad que no exista o que no esté potenciada en un marco, en una sociedad en este momento. ¿Algo más? Entiendo que todos ustedes acaban de ingresar o están estudiando administración, la licenciatura en administración. Y de aquí en adelante van a escuchar mucho el término emprender, emprendedor, empresario, gerente, líder, porque ese es el entorno donde nosotros nos movemos. Y el deporte ofrece una gran oportunidad para emprender, tal y como lo estás escribiendo. ¿Qué es emprender? Iniciar, conducir un esfuerzo ordenado, lógico, coherente, que apunte hacia un fin. Y el deporte es una gran oportunidad para emprender, pero necesita mucho liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo lo visualizan? Liderazgo. ¿Cómo? Guía. ¿Qué más? Adelante. Liderar sería la capacidad de ordenar un grupo de personas que sean buenas en un área específica para que trabajen en conjunto y entre todos potenciar de gran manera una empresa o en este caso un equipo de fútbol, que es lo que estamos hablando. ¿Conoces de algún líder en la industria del deporte que sea un líder relevante? Sí, en varias secciones, por ejemplo en el caso del Manchester City, que fueron los mismos que en 2009 ganaron todo con el Barça, dirigido por Pep Guardiola como entrenador. Y hay dos directivos que son el director deportivo y no recuerdo los nombres, pero también forman parte, son gente que está muy preparada, llevan muchos años y han desarrollado un trabajo excelente, se ve en lo grande que ha hecho el equipo. Bien, inclusive en el caso de la cancha, de la misma práctica del deporte, Pep Guardiola es un líder. ¿Qué hace un líder? Un líder estimula, un líder incentiva, un líder guía,
Un líder construye. Eso es lo que hace un líder. Hace que la gente se comprometa, trabaje por una meta, aporte valor. Eso hace el liderazgo. Y el deporte es un gran ejemplo de líderes, que son atletas normalmente sobresalientes que asumen roles significativos en su sociedad para transformarla, para ayudarla a evolucionar. Y eso es parte de lo que cada uno de ustedes puede hacer. Y el deporte nos muestra una oportunidad para ello. Avanzamos, profe. Se quedó, ok. Y si hablamos de potenciar, hay mucha debilidad en la industria deportiva a nivel gerencial. Necesitamos gerentes calificados, bien preparados, que puedan conducir proyectos de base deportiva hacia estadios mucho más exitosos. ¿Saben ustedes cuál es el país más exitoso en la historia de los Juegos Olímpicos como ganador de medallas? Cuba está entre los 3 primeros. ¿Cuáles serían los otros 2? Estados Unidos y China. Estados Unidos. ¿Y el otro? China. China. ¿Qué hacen ellos que no hacen los demás? ¿Por qué los países en América Latina no tienen ese protagonismo en los Juegos Olímpicos? ¿Qué puede estar pasando? Y eso es un problema ¿qué? ¿Deportivo o gerencial? Es un problema de gestión, es un problema gerencial. Entonces allí donde está la oportunidad. Muy pocos, yo les puedo confesar que en nuestra facultad, muy pocos hablan del deporte como una oportunidad para el desarrollo profesional. Aquí nos hablan de la industria petrolera, nos hablan del retail, nos hablan de los servicios, pero muy poco hablan del deporte. Y el deporte es una gran industria que nació de la revolución industrial. El deporte moderno tuvo su origen en la revolución industrial. Porque ¿qué pasó con la revolución industrial? Bueno, la máquina de vapor fue involucrada en procesos de generación de valor en las industrias, lo que trajo como consecuencia que los trabajadores manuales dejaran de tener la importancia que históricamente tenían. Eso hizo que la gente trabajara menos horas al día, las jornadas se redujeron y había más tiempo libre. ¿Y qué se podía hacer con el tiempo libre? ¿Qué hacía la gente? Recrearse. Y en la recreación surgió el movimiento. El origen del deporte está en el movimiento. Inclusive la historia dice que el esfuerzo de cazar en la prehistoria ya era considerado como el origen del movimiento, el defenderse de las presas cuando no las podían cazar. Ese movimiento, el correr, esa dinámica ya era considerada como movimiento que originó posteriormente al deporte. Y eso es interesante. ¿Qué es lo que pasa cuando el cuerpo se mueve? Fisiológicamente hablando, ¿qué pasa cuando hay movimiento? ¿Y qué pasa con el ejercicio? Adrenalina. ¿Qué más? Sangre. Hay procesos fisiológicos que desembocan en placer. Y la gente cuando hace actividad física siente placer. Dopamina. Entonces, cuando hay movimiento, hay placer. Y ese movimiento se convirtió en juego. Porque el movimiento solo, un poco haciendo un poquito de imaginación, moverse solo como que no entusiasmaba, era aburrido. Entonces empecé a buscar a alguien que se moviera conmigo y nos inventamos juegos. La lleva. ¿Se acuerdan de la lleva paralizada? Yo sí. Que somos de la misma generación. Muchos dicen, la lleva, ¿qué es eso? Fusilado, ¿se acuerdan de eso? Sí. No jugaron fusilado. No jugaron la lleva.
Bueno, jugar fusilado era buenísimo porque tenías una pelota, la lanzabas al aire, salías corriendo y el que la agarrara, se decía un número, tenía que ir y apuntarle al otro que salía corriendo y pegarle la pelota, decirle fusilada. O la lleva era perseguirlo y la lleva paralizada, si te tocaban quedabas sin moverte. Pues uno sudaba, se cansaba y llegaba a la casa extenuado. Bueno, el juego fue el resultado del movimiento. Pero el juego necesitaba reglas, particularmente en el fútbol. Cuando los ingleses se dieron cuenta que darle patadas a la pelota por las calles era medio complicado, agresivo, salvaje, porque todos salían corriendo detrás del balón, porque no había nada que los limitara a hacer cualquier cosa, decidieron, pues vamos a poner orden. Esto no puede seguir siendo así. Necesitamos un espacio, necesitamos reglas, y entre las reglas, ¿qué cosas hay que ordenar? ¿Cuántos van a jugar? ¿Cuántas pelotas son? ¿Dónde terminan los límites del espacio donde se va a jugar? Entre muchas otras cosas. Entonces, después del juego apareció el deporte porque se reglamentó. Esa historia es interesante porque nos muestra muchísimas oportunidades, porque fue lo que ocasionó el advenimiento del deporte moderno, la profesionalización. Gente de la empresa, atención con esto, y aquí hablamos de la conexión que tiene la administración con el deporte desde sus orígenes. Los primeros que lideraron el deporte moderno y profesionalizado fueron los gerentes de las empresas de la época, porque eran los que tenían experiencia ordenando. Vamos a ordenar, vamos a planificar, vamos a crear reglas. Allí nació el deporte profesionalizado. Y luego el deporte es tomado por los países, me imagino que ustedes conocen un poco de esa historia, para ganar espacio en el planeta a través del éxito deportivo. Y entonces alguien que practicaba un deporte, que entrenaba 1 hora al día, empezó a entrenar 6 y 7 horas al día. Y esos entrenadores a tiempo parcial dejaron de ser relevantes y tuvieron que convertirse en entrenadores de tiempo completo. Por lo tanto, no podían hacer otra cosa sino entrenar. Y el atleta no podía hacer otra cosa sino entrenar para ir a la competencia y ganar una medalla, para romper un récord. Ahí nació el deporte profesional. Pero cuando los gobiernos se dieron cuenta del dinero que estaban invirtiendo en preparar a ese atleta para que ganara una medalla, dijeron, esto no lo puede manejar cualquiera. ¿En qué manos vamos a poner la gestión de todos estos millones de dólares que estamos invirtiendo en el deporte? En gestores profesionales. Y es allí donde se potencia la necesidad de que hayan gerentes en el deporte. Hoy en día tenemos una industria, una gran industria que agrupa la actividad físico-corporal, la recreación y el deporte. ¿Saben por qué se habla de actividad físico-corporal y no solo de actividad física? ¿Alguien tiene idea de por qué hay que hacer esa diferenciación? Bueno, es sencillito, porque adelante. Porque una es con movimiento y otra es sin movimiento. No, ambas son de movimiento. ¿Cómo es una actividad física? Solamente. La expresión del pensamiento es actividad física. Fíjate, querías compartir una idea con nosotros y te moviste. Eso es actividad física. Pero la actividad física que enriquece, que nos ayuda a evolucionar en términos de desarrollo integral, no es la actividad física como mero movimiento. Es el movimiento corporal ordenado, con un objetivo específico, que es el de mejorar la calidad de la vida. O sea, cuando sales a correr, ¿qué estás haciendo? ¿Actividad física o actividad físico-corporal? Físico-corporal. Entonces, cuando corres, cuando montas bicicleta, cuando vas a la montaña, eso es actividad físico-corporal. Y detrás de la actividad físico-corporal hay una gran industria. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que hace que haya tanto dinero detrás de esa industria? Ajá. Pero los deportistas tienen que hidratarse, tienen que consumir
Correcto. Se alimentan, se hidratan, se visten. Usan un calzado, que debe ser calzado especial para eso, usan indumentaria especial, la tela de la ropa que utilizan tiene que ser especial, tienen que usar bloqueador solar. ¿Y quién fabrica eso? La industria. Ojo, y no todo es desde la industria del deporte, porque hay industrias que generan productos para la industria del deporte. O sea, en el deporte encontramos el deporte per se como industria y otras industrias que abastecen a la industria del deporte, o al mercado del deporte en este caso en particular. Sí, es interesante, las cifras son súper interesantes y por eso es que el deporte ha impactado sobremanera en el desarrollo de la sociedad contemporánea. Desde el punto de vista social, el deporte hoy es una de las opciones para el desarrollo integral que los ciudadanos globales están eligiendo como su principal opción. No solo para ser deportista profesional, no. Es para hacer del deporte una opción que les permita crecer y desarrollarse integralmente desde el punto de vista económico, desde su salud, desde el compartir con otros, desde el conocer países. Algo interesantísimo el deporte. Y su impacto históricamente ha sido muy importante. Pelé. ¿Saben quién es Pelé? ¿Cuándo murió Pelé? El año pasado. Todavía, luego de 6 meses de la muerte de Edson Arantes do Nascimento Pelé, en la Copa Sudamericana y en la Copa Libertadores de América, se sigue guardando un minuto de silencio previo a cada partido. ¿Por qué? Porque Pelé fue y quedará para la historia como un ejemplo de vida integral desde el deporte. ¿Y qué hizo Pelé? Pues les puedo adelantar que hizo más que jugar. Pelé jugó y fue una figura relevante en el mundo del fútbol. Pero después que su carrera como futbolista terminó, siguió en la industria del deporte y siguió desarrollando muchísimas aristas para evolucionar y ser lo que fue. Y eso es algo interesante desde el punto de vista cultural. El fútbol, por ejemplo, el fútbol que se juega en el estado de Mérida es muy diferente al que se juega en el centro del país o el que se juega en el oriente. De hecho, no es por hablar del merideño, pero el fútbol de verdad nació en Mérida. En el año 50, en el año 60, el fútbol que hoy día se practica en nuestro país tuvo su origen aquí. En Mérida había una liga de fútbol donde la mayor cantidad de jugadores eran extranjeros. Los traían desde Colombia, venían los fines de semana, jugaban y se regresaban a Colombia a trabajar y después volvían otra vez el fin de semana. Habían 8 o 10 clubes que jugaban en el estadio Mérida, que era el único estadio que tenía esta ciudad, y el espectáculo era impresionante, todo el mundo lo recuerda. Allí nació el verdadero fútbol, pero el fútbol que se juega en Mérida es muy diferente al que se juega en el oriente, es un tema cultural, y así pasa con el deporte. Cuando uno dice, en Mérida no, el béisbol no tiene arraigo, realmente no tiene arraigo cultural, pero sí hay nichos de oportunidad. No sé si sabían, este año, en lo que va de año, más de 6 peloteros merideños firmaron contratos con equipos de grandes ligas. Y el que menos cobró $300,000 solo por la firma. Y el que más cobró 2.600.000 solo por firmar. Eso es como que le pongan un contrato y usted firme aquí. Y usted firma y le dicen, esta cantidad de dinero se lo voy a dar en los próximos 3 años. Usted lo que tiene que hacer es, número 1, cuidarse, alimentarse bien, entrenar. Número 2, en tal fecha va a tener que ir a República Dominicana y quedarse allá un año completo entrenando. Número 3, en tal fecha, cuando usted cumpla esta edad, tiene que ir a jugar divisiones menores en los Estados Unidos. Si usted se sale de ese contrato, no se lo van a pagar. Ojo, pero es solo por la firma. Cuando usted pise los Estados Unidos y empieza a jugar AA o AAA, sin jugar la primera categoría, que es la Grandes Ligas, usted tiene allí un contrato donde empieza a ganar más cantidad de dinero. Es una cosa impresionante. Y eso tiene que ver con cultura. Usted va a la República Dominicana y va por las calles caminando y usted ve a la gente en las calles entrenando béisbol. Una persona con un beisbolista ayudándole o enseñándole a batear. O con un pitcher recibiendo lanzamientos para que aprenda a pichar. Y usted le pregunta, ¿ese muchacho va a la escuela?
Y le dice, no, ¿qué va a hacer en la escuela? Ese es el futuro de su familia y el futuro está en el béisbol, él no tiene que estudiar. Eso es cultura. Y cuando firman, fíjense que hay cosas interesantes. La estadística dice que el éxito de un venezolano en grandes ligas supera la probabilidad de éxito a la de un dominicano o a la de un puertorriqueño por el tema cultural. Porque los beisbolistas venezolanos estudian, los dominicanos y puertorriqueños no van a la escuela. Cuando reciben esa cantidad enorme de dinero y no se asesoran, se vuelven locos. Cuando estuvimos en República Dominicana, yo estuve unos meses en República Dominicana, hubo un accidente del beisbolista ejemplo dominicano para ese momento en Grandes Ligas, que tenía un carro de esos últimos modelos que le costó no sé cuántos miles de dólares y se pasó de trago y chocó. Con un semáforo, dañó el semáforo, dañó el carro, le hizo daño a unas personas, preso. ¿Qué pasó ahí? Cultura, educación. Y así como hay esos casos, hay otros. No hay suficientes mentores para la gente que hace deporte. Y eso es una oportunidad. Alguien que pueda guiar al atleta, pero que haga de su trabajo como guía un negocio, que es otra de las cosas que quiero conversar el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos un deporte que sea bien gerenciado, que se apliquen los principios de la administración, para que podamos lograr éxito. Venezuela está ávida de gerentes calificados, preparados, que entiendan lo que significa otorgarle propósito o darle una razón de ser a la organización deportiva, que entiendan cómo moverse en entornos complejos como en los que vivimos el día de hoy. Hoy estamos en una situación bien difícil, pero es que la complejidad es natural, es normal. Usted que se está formando como administrador, entienda que no existe una época ni un momento ideal para construir organizaciones y hacerlas que sean exitosas. No. Usted puede, bajo cualquier circunstancia, más allá de la complejidad, construir organizaciones que puedan ser exitosas. Y el deporte necesita de ese tipo de organización. Cosas interesantes en la industria. Pregunto, ¿habían escuchado, habían visto, habían interpretado el deporte desde esta perspectiva que estoy intentando comentarles? ¿Quién sí o quién no? Levanten la mano. Esta es la clase del movimiento, debería ser esto, pero no es la del movimiento. Ajá, ¿qué les ha llamado la atención de lo que yo les he podido contar hasta el momento? Que sea novedad para ustedes. ¿Quién lo quiere compartir? ¿O es evidente que esto es así? Todo el mundo se imaginaba que esto realmente es así. ¿Hay algo nuevo en esto que estamos conversando? ¿Les motiva involucrarse en el mundo del deporte como industria? Yo les voy a hablar de algunas cifras que seguramente les va a causar mucho interés. ¿Qué pasa con el deporte? El deporte es un derecho humano que se debe garantizar. ¿Qué significa eso? Que sea un derecho humano. Ajá. ¿Puede o debe? ¿Cómo lo ves? ¿Puede o debe? Puede, ok. Es un derecho humano, ¿sí? Y todas la ley, la base legal de toda nación debería garantizar ese derecho. Derecho a la actividad física, a la recreación y al deporte. Eso es cierto. Pero ¿por qué no pasa eso? Por ejemplo, en Venezuela. ¿Qué pasa en Venezuela? Cultura. Y no es solo Venezuela. En América Latina es muy común observar esta misma realidad que tenemos en el país. ¿Usted alguna vez escucha un mensaje en la radio que lo invite a hacer actividad física? ¿O usted ha visto en redes sociales algún político, algún ministro diciendo vamos a caminar, vamos a trotar, vamos a activarnos? Fíjense que no es política de Estado cuando sí debería serlo. En los colegios hay que ir más allá de brindar la asignatura educación física. Hay que promover la activación física, que son cosas diferentes, para que realmente el derecho se pueda
ejecutar y usted lo pueda exigir como ciudadano. Pero todo esto pasa porque creemos que el deporte y la educación física, por ser un derecho, debe ser absolutamente subsidiado. ¿Saben lo que significa eso? Regalado. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que pasa cuando todo tiene que ser regalado. Nada funciona. Nada funciona. Si el paradigma de lo regalado tenemos que eliminarlo. Como sociedad, inclusive, todo requiere de un esfuerzo. Profe, me va diciendo lo del tiempo, ¿sabes qué? No, vamos bien. Vamos bien. Todo necesita un esfuerzo. ¿Por qué es importante que como sociedad entendamos eso? ¿Cuál es el resultado del esfuerzo? ¿Cuál debería ser? La recompensa. Claro. Que algo que se gana con esfuerzo tiene valor. Y por ende, pues, como que cuidamos más lo que nos cuesta que lo que simplemente nos regalan. Y fíjate que las industrias lo que hacen es producir valor. ¿Para quién? Para el consumidor. ¿Y el consumidor qué hace con ese valor? Lo disfruta, en términos claros, lo disfruta. ¿Y qué incluye ese disfrutar? Claro, pagan, sí, pero en el caso del usuario, del consumidor, ¿qué significa para él disfrutar? Felicidad. ¿Qué más? Pero ¿eso qué implica? Bienestar. Muy bien, bienestar. Detrás del bienestar hay evolución, hay progreso, hay crecimiento. Eso hace el deporte. Una clase de baloncesto, de fútbol, de béisbol, que sea liderada por un entrenador con perspectiva integral, que le diga a sus muchachos que hay que ser puntuales, que hay que cuidar el material deportivo, que hay que cuidar la instalación, que hay que valorar el uniforme que están utilizando, está ayudando a ese niño a crecer, a formarse desde una perspectiva integral. Le está enseñando el valor de las cosas. Pero ¿qué es lo que comúnmente sucede? Les puedo contar cosas como que una sesión de entrenamiento en un espacio de fútbol no apto, con un balón que no sirve, con un entrenador que toma la pelota y le dice: jueguen ahí, niños. Eso es cumplir con esa responsabilidad que tiene el formador. No, y detrás de ese formador hay un responsable, que es el líder de esa academia o de ese club, que al parecer no le importa que su entrenador haga eso. Es una complejidad en la que nosotros tenemos un espacio para intervenir. Fíjense, ese modelo de que en el deporte todo está hecho con fines de pérdida, porque es que todo lo que no se valora termina generando pérdida. Y es cuando vemos a los papás intentando conseguir dinero para que su niño pueda ir a un torneo, o el entrenador pidiéndole plata a la gente en la calle a ver cómo hace un potazo, ¿no? Qué sé yo, una colecta para ver cómo hace para ir a una competencia. Porque como todo debe ser gratuito, las cosas se ponen mucho más difíciles. Eso es un paradigma en el deporte. En América Latina usted habla del negocio deportivo y es como si estuviese diciendo grandes vulgaridades. Las vulgaridades más vulgares. ¿Qué? ¿Negocio en el deporte? No, el deporte no puede ser un negocio, ¿cómo es posible? Cuando es todo lo contrario. ¿Saben lo que significa la palabra negocio? ¿Cómo interpretan ustedes la palabra negocio? ¿Quién se atreve a dar una definición? Negocio. Adelante. Póngalo más sencillo. Más sencillito. Lucro. Negocio, ¿cómo lo interpreta? Lucro. ¿Ah? Ajá. Donde hay dinero de por medio. Sí. Donde ganas dinero. Sí. Ajá. Invertir capital para generar dinero. ¿Y eso es malo? No. ¿Y por qué esa connotación tan negativa que tiene el término negocio? ¿Qué ha pasado en la historia de América Latina que haga pensar que los negocios son pecado? Más los del deporte.
en una oportunidad hice una consulta en un auditorio sobre cuál era la primera palabra que se venía a la mente cuando escuchaba el término negocio. ¿Y saben cuál fue la palabra más común? Trampa. Trampa. No, los que hacen negocios son tramposos porque se ha satanizado. Cuando el negocio es tan simple de explicar, un negocio es una actividad que genera lucro. Un médico tiene un negocio, un bioanalista tiene un negocio, un panadero tiene un negocio. Usted no paga por el pan, usted paga por la consulta médica. Pues hay un negocio, ahí hay un lucro. Pues en el deporte hay que empezar a pensar en el deporte con lucro. ¿Y por qué tiene que haber lucro? Bueno, porque es imposible desarrollarse en el deporte si el deporte no se financia a sí mismo. Y que adicionalmente genere superávit. ¿Qué es el superávit? Ganancia. Imagínese usted organizando un encuentro de béisbol a beneficio de una persona que necesita una operación. El torneo le costó organizar $1,000 y usted recaudó 900. ¿Cómo queda la operación de la persona? ¿Se va a poder operar? Ah, no, pero usted debe estar contento porque no generó lucro. Y eso es una tontería. Si la señora necesita operar, si son $1,000, usted tiene que generar más o menos $2,000. Saque la cuenta cómo lo va a hacer. Los boletos, la alimentación, qué sé yo. Ahí hay superávit. La señora se opera y le queda algo a usted. Quien tiene una academia de formación deportiva necesita lucrarse. Nosotros tenemos un club multideportes, se llama Universitarios Sport Club. Y un día me llegó una persona y me dijo, lo que pasa es que usted se está lucrando con el deporte. Y yo le dije, claro, tiene usted toda la razón. Eso no es posible, eso no está bien. Le pedí que me explicara por qué y no tuvo respuesta. Y yo le dije, pues yo le voy a explicar por qué es importante lucrarme. Porque si yo no me lucro, no puedo reponer el balón, no puedo cortar la grama, no puedo pintar las paredes, no le puedo pagar a los entrenadores para que los entrenadores lleven comida a su casa, puedan llevar vestido para sus hijos, y resulta que ese círculo que debería ser virtuoso se convierte en una pesadilla y las organizaciones se acaban. Claro, cuando papá gobierno le mete la plata a todo lo que no sirve, todo funciona. Pero cuando vivimos una situación como la que en este momento tenemos, donde nadie tiene recursos para seguir financiando una mala práctica histórica, ¿qué tenemos que hacer en el deporte? Ingenio, creatividad, innovación, cambiar. Y entonces hay que dejar de pensar en que el deporte se hizo para perder y empezar a pensar en que el deporte se hizo para generar superávit y lucro. Sencillo. Usted quiere montar una academia de béisbol, necesita comprar material deportivo, no lo tiene hoy, lo necesita comprar aquí a 6 meses. ¿Qué puede hacer? Un torneo invitacional, 4 clubes, les cobra a los clubes una inscripción, le dan a los clubes material, les dan a los clubes alimentación, les da alojamiento, hace el torneo, un torneo de calidad, entrega un premio en metálico, porque eso es otro pecado, hablar de premios en metálico. Y usted hace el dinero que necesita para comprar su material deportivo. Cosas tan elementales como esas en el mundo del deporte hoy día necesitan la participación de gerentes con una visión distinta. Gerentes como los que se están formando en esta facultad, que tienen que entender que en el deporte hay una gran oportunidad para desarrollarse. Y no me lo está preguntando, saliendo un poquito de Venezuela, usted va a Colombia y un club de fútbol profesional de la segunda división, que no es muy distinta a la segunda división venezolana, puede estar pagándole a un gerente $5,000 mensuales. Si es en primera división, un gerente puede ganar $10,000 o $12,000 mensuales. En el deporte. Si usted se va a Estados Unidos y revisa más o menos en promedio cuánto puede ganar un gerente de un equipo de baloncesto profesional de la NBA, se va a quedar con la boca abierta. Hay gerentes que tienen paquetes muy parecidos a los que tienen los jugadores, multimillonarios. En la Fórmula 1, o sea, hay tantas oportunidades. Solo basta con entender
que se necesitan gerentes con formación, con una visión muy clara, con pasión por el deporte. Y es más o menos lo que yo quiero comentarles el día de hoy. Está rebelde. Datos interesantes. ¿Sabían ustedes que el deporte está produciendo el 2% del Producto Interno Bruto global? Se estima que el deporte en el año 2030 esté entre las 5 industrias más importantes del mundo. El año 2021, siendo año de pandemia, generó a nivel global más de 400.000 millones de dólares ese Producto Interno Bruto. Y se estima que para el cierre del año 2023 llegue a 600.000 millones de dólares. Ese Producto Interno Bruto supera al de muchos países en América Latina. ¡Países! El deporte que más genera riqueza, ¿saben cuál es? El fútbol. El fútbol aporta el 50% de ese Producto Interno Bruto. ¿Saben cuáles son los países en América Latina que más exportan jugadores de fútbol a Europa? Argentina y Brasil en ese orden. Transacciones multimillonarias, entre 50 y 100 millones de dólares por jugador. Y todos los años hay 10, 15 jugadores élite que van a Europa. Pero detrás de los élites hay otros jugadores que pueden transacciones de 5 millones, 4 millones de dólares. Es mucho dinero el que está involucrado. El deporte es muy grande, es una gran industria, tiene datos muy interesantes, pero también es un gran mercado. Y aquí hay cifras alarmantes que solo vamos a poder resolver gerentes calificados, gente como ustedes que quiera trabajar en esta industria. Fíjense, actualmente el 81% de los adolescentes y el 27,5% de los adultos no alcanzan los niveles de actividad física recomendada por la OMC. ¿Conocen cuál es el nivel de actividad física que se recomienda? 150 minutos a la semana. Quien esté por debajo de 150 minutos a la semana está fuera del promedio que la OMC recomienda en términos de actividad física. Es decir, es gente que califica como inactiva físicamente. Mire las consecuencias que esto va a traer. El objetivo que se pretende alcanzar para el 2030 es que se reduzca en 15% el nivel de inactividad. ¿Qué va a pasar si eso no se logra? Fíjense, a nivel mundial, entre el año 2020 y el 2030, se producirán 500 millones de nuevos casos de enfermedades no transmisibles que son prevenibles y que esas enfermedades supondrán costos de tratamiento superiores a los 300.000 millones de dólares. Casi la mitad de estos nuevos casos serán consecuencia de hipertensión y depresión. Es decir, que si la sociedad global no se activa físicamente, tendremos una sociedad enferma. ¿Y cómo se corrige eso? Con actividad física. Pero, ¿cómo resolverlo realmente desde el punto de vista estructural? Esa es la pregunta. ¿Y qué papel tienen ustedes o tenemos nosotros como futuros gestores del deporte para resolver ese problema? ¿Cuál sería nuestro rol? ¿Cómo? ¿Promover qué? ¿Qué vamos a promover? La actividad física. El negocio del deporte. ¿Cómo se haría? Materialízalo. Propon una alternativa para ir revirtiendo paulatinamente este problema. Ajá. Yo jamás he escuchado por los medios de comunicación promover tal actividad física. Hoy en día hay un evento, una caminata, hay X cosas, sino simplemente llegó un momento que llegaron y pusieron un parque en el que hay instrumentos físicos que se pueden utilizar, pero nunca fomentaron el utilizar bien esos instrumentos. No sé si me dejo. Sí, claro. Pero digamos que ahí estás trasladando la responsabilidad a los poderes públicos.
Pero como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Adelante. Un ejemplo podría ser organizar torneos, por lo menos de fútbol, entre los jóvenes de la población en la que tú vives. Un ejemplo, hay una cancha, se puede organizar un torneo que ustedes ponen como responsable para darle también confianza a los representantes y que los niños sean capaces de organizarse en equipos, cada uno por su lado de cierta manera, pero como equipo, para desarrollar un torneo que se pueda de repente con eso retribuir al espacio en el que se realice. Por ejemplo, quieres renovar una cancha, necesitas pintura, pues organizamos un torneo y que con ese torneo se financie la reparación de la cancha en la que estás jugando para que próximamente se puedan seguir practicando torneos y cada vez hacerlo más grande. Muy bien, ¿qué más? Por aquí que han estado muy callados, ¿quién quiere aportar una idea? Yo como docente, pues, será incursionar en nuevas áreas de formación gerencial, porque realmente los planes curriculares tienen muy poca formación en esta área. Entonces, a lo mejor sería incorporar nuevos ejes transversales que tengan que ver con deporte, áreas curriculares, ejes curriculares también precisos, porque no existe. Sí, hablando de eso, hay una facultad con la que compartimos espacio, que es la Facultad de Humanidades y Educación, que tiene un posgrado, una especialización en gerencia del deporte. Y es una especialización muy interesante que ha venido evolucionando en el tiempo, que se ha ayudado mucho de profesionales de nuestra área para potenciar su carrera, pero que todavía sigue prevaleciendo la orientación de la clase de educación física. Nosotros deberíamos trabajar desde el punto de vista académico en desarrollar espacios para la gerencia del deporte desde la visión empresarial. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, empecemos con las asignaturas. En las asignaturas, poder considerar como un tópico de desarrollo académico el deporte. Así como algunos profesores dicen, este semestre vamos a trabajar con petróleo. Bueno, no trabajemos con petróleo, vamos a trabajar con deporte. Y dentro del deporte, definir una situación, problema como esto. ¿Cómo contribuir con la Organización Mundial de la Salud para reducir en 15% el nivel de inactividad física? Eso es un reto interesantísimo. Tema de una tesis de grado, inclusive, de un trabajo de grado. Y es que hasta se me está ocurriendo algo que tenga que ver con las competencias genéricas de la universidad, que es un trabajo que se hizo recientemente. El documento de las competencias genéricas de la universidad data de hace aproximadamente como 6 años. Son 12 competencias genéricas. ¿Qué significa eso? Todos los estudiantes de la Universidad de los Andes, a través de todos sus programas académicos, deben fomentar esas competencias. Y se me ocurre, porque ciertamente esto es un problema casi que de salud pública a nivel mundial. Es un problema de salud pública. Literalmente, entonces debe ser abordado en ese manual de competencias genéricas. Yo vería esa propuesta se puede hacer. Sí, y es realmente interesante y es una situación crítica, porque el nivel de inactividad está en su generación, muchachos, muchachas. El 80% de su generación es inactiva. Por la tecnología, me imagino, ¿no, Yoli? Hay un componente de participación de la tecnología que hace que se fomente el sedentarismo, pero el sedentarismo no es bueno. Al contrario, hay que atacarlo y hay que disponer de tiempo para hacer actividad física, actividad físico-corporal, porque eso va a ayudarles a estar mejor, a sentirse mejor. No tiene sentido que en América Latina estemos hablando de que la esperanza de vida se esté reduciendo, cuando en los países desarrollados ya sobrepasó a los 80 años promedio. Aquí estamos hablando de que está en 70, 71. No puede ser que haya tan poco interés en el deporte como industria y en el deporte como la solución a muchos de los problemas de salud que hay en los países. Y eso es un reto gerencial. Y muy pocos los van a poder abordar. Tú no puedes poner a un entrenador, y lo digo con todo el respeto, un entrenador no está calificado para manejar desde el punto de vista gerencial una iniciativa que pueda ayudar a proyectar el deporte, la actividad física y la recreación desde una perspectiva organizacional. Porque el deporte es un fenómeno organizacional, donde intervienen
muchísimos factores económicos, tecnológicos y de infraestructura, humanos. No es una clase, no es enseñar a jugar, es gestionar los esfuerzos, es liderar para conseguir que ese propósito que se está planteando se logre. Y un espacio para la gerencia, para los gerentes, para la administración. Miren este cuadrito. A los que les gusta el fútbol seguramente se van a alegrar. El fútbol es el deporte más practicado al cierre del año 2022, o fue el deporte más practicado. Y el segundo fue el cricket. ¿Saben lo que es el cricket? No, no sé qué es eso. Ni idea. En la India se practica el cricket. Y hay tantos practicantes en un país tan grande que es el segundo deporte después del fútbol. El tercer deporte Hockey. es el hockey. O sea, no son deportes tradicionales para América Latina, pero hay una masa de practicantes impresionante. Ojo, y en esta cifra entran la gente que lo hace por diversión, por hacer actividad física. ¿Qué hay detrás de esos números? ¿Qué hay detrás de esas cifras? Consumo. ¡Consumo! Y consumo de calidad, que debería ser de calidad. Y si hay consumo, hay poder de compra. Y si hay poder de compra, hay dinero para invertir en valor. ¿Y quién tiene que generar ese valor? Las organizaciones de la industria, las que conforman la industria. Y es allí donde hay un espacio para desarrollar profesionalmente iniciativas empresariales que generen valor para ese inmenso mercado. ¿Cómo voy de tiempo, profe? Nos quedan máximo 10 minutos. 10 minuticos. Estos son los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Yo ahí estoy tratando de mostrar en cuáles de los objetivos desde la gerencia del deporte nosotros podemos intervenir. Y los voy a mencionar rápidamente. El primero, en el fin de la pobreza. ¿Cómo puede hacer el deporte para contribuir a lograr ese objetivo? ¿Cómo hacemos? Muy bien, pero ¿qué pasaría con ese trabajo? O sea, ¿cómo tiene que ser ese empleo? Tiene que tener un buen salario que permita a los empleados desarrollar su propia vida fuera de su empleo. Excelente, eso se llama empleo de calidad. Bravo, mi Tiene que haber mentora, bravo. empleo de calidad. Y nosotros desde las organizaciones deportivas lo podemos hacer, pero se necesita cultura gerencial. Y ese es el gran problema. ¿Usted es entrenador? Los entrenadores con cualquier cosa trabajan. Y entonces son entrenadores que trabajan en 5 lugares diferentes, con unas jornadas laborales de más de 12 horas para poder redondearse algo que les sirva para vivir decorosamente. Eso no puede ser. Usted necesita generar desde la organización deportiva empleo de calidad. Otra, salud y bienestar. Si usted lidera una academia deportiva para niños, involucra a los papás, a las mamás, a los abuelos, a los vecinos. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, con una clase especial de bailoterapia o con un régimen de actividad física permanente y les cobra una cuota mensual y usted va a tener para pagar a los entrenadores y está contribuyendo con la gente, lo que la gente se active. Y estoy hablando de algo micro, pero se pueden hacer grandes cosas también. Otro de los objetivos que se pueden lograr, una industria con innovación e infraestructura. Eso es muy importante, el deporte necesita infraestructura. Hay algo que se llama el legado en el mundo del deporte, no sé si lo han escuchado. Un país organiza una competencia. Venezuela organizó Copa América en el año 2007. ¿Construyó cuántos estadios? ¿Quién sabe la cifra? 8. Construyó creo que 5 y remozó 3. Se jugó la Copa América. ¿Qué pasó con los estadios? Le quedaron al país. ¿Qué se hace con los estadios? Muy poco, se sigue jugando fútbol. Todos los domingos, de vez en cuando. No se previó el legado. En Colombia, recientemente hubo unos Juegos Sudamericanos donde toda la infraestructura que se construyó ya tenía asignada una responsabilidad después de los Juegos.
los convirtieron en hospitales, dispensarios, comedores, residencias. Eso es estrategia, gente talentosa que pensó en eso. Adelante. Los que hicieron con contenedores marítimos, los armaron y luego los desarmaron. Eso es inteligencia, innovación. El Santiago Bernabéu. El proyecto del Santiago Bernabéu, que es una joya de infraestructura deportiva para utilizar los 365 días del año, no solo cuando juega el Real Madrid. De eso se trata. Es la fórmula para poder impactar en el desarrollo. Voy a ir finalizando. Los retos de la industria deportiva hacia el 2030. ¿Qué está pasando con el deporte? Inteligencia artificial, la conocen, ¿verdad? Bueno, la inteligencia artificial viene transformando el mundo del deporte. Hoy día, por contarles solo un ejemplo, con una cámara, con un software de inteligencia artificial, usted puede medir el comportamiento de un atleta durante una competencia, medirlo y obtener de ese desempeño una serie de indicadores que pueden ser en tiempo real o luego de la competencia. Indicadores que te dicen cuántos kilómetros recorrió, cuánto fue el gasto calórico, cuánto fue el nivel de deshidratación, entre otras cosas, con una cámara, atención, con una cámara con inteligencia artificial. Eso está transformando el mundo del deporte. No sé si a los que les gusta el fútbol ven que en la Liga Premier los cuerpos técnicos tienen una pantalla frente a donde están sentados y a cada rato están mirando la pantalla. Bueno, resulta que los jugadores en el campo tienen GPS, dispositivos en su cuerpo, que los ponen con una liga o con un chalequito, que está midiendo el comportamiento y el desempeño del jugador en caliente, y ellos van viendo mapas de calorías, se dan cuenta por dónde se mueve el jugador, se dan cuenta cuántos kilómetros están recorriendo, miran el rival, identifican tendencias de juego gracias a inteligencia artificial. Algo inimaginable. Bueno, ese es el espacio para quienes están haciendo gerencia del deporte. Y por eso, todas estas tendencias, la digitalización, la sostenibilidad, que es muy importante, entre muchas otras, nos obligan a pensar en las capacidades que el gestor deportivo tiene que desarrollar para tener éxito liderando este tipo de organización en este sector. Debe ser un comunicador asertivo, muy importante, un líder nato. El liderazgo es fundamental para transformar las realidades en las que el deporte hoy en día se mueve. Capacidad para resolver problemas. Toma de decisiones en escenarios complejos. La gestión del tiempo. Ustedes no tienen idea de cómo se ha visto alterado la gestión del tiempo gracias al teléfono celular, al móvil. ¿Cuánto tiempo no se pierde en la industria? Los gerentes por el teléfono, por malos hábitos al usar el teléfono. Manejo de conflictos. El deporte es pasional, los conflictos son naturales. Hay gerentes que abandonan la industria porque no soportaron manejar conflictos y es algo que hay que desarrollar. Gestión de la tecnología y de la innovación, lo mencionaba hace un rato. Orientación al logro, porque en el deporte hay que ganar. Así es el deporte. Y necesitas desarrollar estructuras ganadoras. Gracias. Vocación comercial, muy importante, porque esa vocación comercial es la que otorga independencia financiera, que es lo que necesitan las organizaciones. Y finalmente, pasión por el deporte, que es uno de los requisitos más importantes. Creo que para cerrar y darles la palabra, por si tienen alguna pregunta o algún comentario, mi intención era mostrar el tamaño, la magnitud de la oportunidad que el deporte hoy día nos ofrece desde diferentes campos, particularmente como futuros gestores o gerentes de la industria del deporte. Es un momento de cambio, es un momento donde a todos los ciudadanos globales nos van a exigir nuestras mejores capacidades para responder a todas las necesidades que este mercado en el mundo
está manifestando y hacerlo con calidad, con excelencia, de manera de que nuestro impacto sea absolutamente significativo y que podamos transformar para bien nuestra sociedad. Espero que haya sido de su agrado y de su interés esta conversación. Allí les dejo el @YolmerRS por si quieren interactuar, preguntar, averiguar algo más, ver los contenidos que de vez en cuando publico. Y está el yolmerr.wordpress.com, que es mi blog personal, donde hay una serie de contenidos académicos, todos relacionados al deporte, que seguramente puede abrir un poco más su espectro en cuanto a estas oportunidades que les he mencionado. Así que muchísimas gracias por la invitación, profesor. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna duda? Permíteme, Yolmer. Bueno, yo de verdad que quiero agradecer una vez más al profesor Yolmer. Yolmer, yo que no soy de mucho deporte, realmente disfruté muchísimo la información desde mi perspectiva organizacional, tratando de estudiar esto bajo una perspectiva científica, pues ciertamente estás generando un área de conocimiento que tal cual, como lo señalabas al terminar, es una inmensa oportunidad de negocio. Y si nosotros estamos estudiando una carrera que nos orienta a emprender, a comenzar a pensar de manera muy temprana en pequeños proyectos incubadora, creo que este es el momento, Yolmer, porque realmente hay demasiada oportunidad de negocios en todo esto, a pesar de que no exista, porque podemos pensar en las limitaciones más elementales, lo mencionabas tú. En Venezuela existe muy poca política pública en donde uno se pueda anclar para poder trabajar. Y yo quiero preguntarte, porque creo que la impresión que me llevo en todo esto es que tiene muchísimo que ver con cultura. Eso que tú mencionabas, por ejemplo, que se acerca a alguien a ver un trabajo, un desempeño de una academia donde están ocurriendo bien las cosas y al ciudadano común se le ocurre preguntarle al profesor, ¿pero es que usted se está lucrando de esto? Pues ciertamente creo que eso ya es el mayor diagnóstico, que esto es un problema cultural. O sea, esto es un problema cultural. ¿Por qué tenemos que tachar la oportunidad natural de lucrarnos por la vía de una oportunidad de negocio? Tan sencillo como eso. Entonces, realmente mi pregunta es, a nivel, digamos, del Estado, porque creo que ya nosotros como docentes tenemos claro en que hay que reconducir la actividad curricular, hay que generar nuevas áreas, hay que trabajar nuevas competencias en nuestros estudiantes. Pero tú que estás tan familiarizado con todo esto, Yolmer, ¿qué has podido detectar que pudiera ser una vía de escape, una vía de solucionar problemas que tengan que ver con la inadecuada existencia de políticas públicas en el área deportiva? Yo creo que para comenzar, la iniciativa individual es parte de la solución, es decir, emprender. Nos corresponde a nosotros como ciudadanos empoderarnos y empezar a hacer las cosas que el Estado no está haciendo, ya sea por inacción o por omisión. Y nos toca hacerlo y empezar trabajando con nichos particulares, emprendimientos específicos, como tu emprendimiento, tu academia de fútbol sala. Estás trabajando todavía con eso, ¿verdad? Eso es un ejemplo. Él comenzó, decidió emprender y armó su academia, tiene sus alumnos y está trabajando con sus muchachos para formarlos desde una perspectiva integral, anclado a una disciplina, porque finalmente eso es lo que estás haciendo. Formas integralmente anclado a una disciplina. Es lo que hacemos en nuestra organización. En nuestra organización deportiva primero es el ser y luego el hacer. Primero la integralidad y luego el futbolista. El fútbol para nosotros es el camino para formar ciudadanos integrales. Y lo hicimos pensando en eso, desde la iniciativa propia. ¿Qué vamos a esperar que otros hagan? ¿Qué vamos a esperar que el Estado diga vamos a hacer? Si cuando fuimos a registrar la compañía, porque es una compañía anónima, profesora, cuando la fuimos a registrar, el registrador decía, ¿cómo es esto? Una compañía... No entendía, imagínate tú. No les entendía. No hay ni sistema jurídico para ello. De hecho, el reglamento de la ley del deporte establece que se debe crear un reglamento para manejar las sociedades anónimas deportivas. Y eso tiene más de 20 años de aprobado y no se ha hecho el reglamento.
Entonces las sociedades entran a funcionar desde la normativa vigente, que no es la específica para el deporte, pero es lo que toca. Y hay un desconocimiento enorme. La ley del deporte dice que las organizaciones deportivas deben ser sin ánimo de lucro y que tienen todos los derechos como cualquier otra organización. Usted va con su organización sin fines de lucro a un banco a abrir una cuenta y le dicen: usted no puede abrir una cuenta bancaria. ¿Dónde está su activo? Así es. Entonces no podemos esperar que haya un cambio, que lo sensato es que debería existir un cambio de política pública, pero no lo puedes esperar, tienes que actuar y empezar a impactar en tu entorno para que en algún momento se den cuenta quienes legislan que hace falta legislar sobre esta materia. Eso es lo que hay que hacer. Y oportunidades abundan. No sé si se han dado cuenta de la cantidad de gente que hoy día monta bicicleta. Sí. La cantidad de gente que sale a la calle a correr y que lo hace espontáneamente y que se lesiona porque no tiene alguien que le diga cómo debería hacer las cosas. Porque es que hacer actividad física y crecer haciendo actividad física tiene sus particularidades. Eso necesita una atención, necesita un consejo. No, muchos hoy día bajan una aplicación y con la aplicación se monitorean lo que están haciendo y terminan con lesiones. Y cuando usted se lesiona no vuelve a la disciplina porque no le consigue explicación al por qué se lesionó. Y dice: no, hacer deporte es malo. Hay gente que dice: yo no hago deporte, ¿para qué? Para lesionarme. Dígame esos locos todos de un solo balón. Denle una pelota a cada uno, pero eso resuelve. No se entiende. Yo diría eso del fútbol porque no sé nada. Eso es una fórmula para empezar. Permíteme. Nosotros, te comentamos, Jormer, que nosotros tenemos aquí una práctica pedagógica. Cada vez que realizamos una actividad de este tipo, nosotros valoramos muchísimo el esfuerzo que el ponente, y en este caso el profesor, hace para poder compartir su experticia, su sensibilidad y su vocación de servicio. Para nosotros eso tiene un valor incalculable. Y hemos estado discutiendo de la deuda del reconocimiento. Nosotros no nos vamos de este auditorio sin reconocerle al ponente o al profesor el excelente trabajo, o por lo menos el aporte a nivel de movimientos de almas, como estábamos discutiendo anteriormente, ¿no? Mi esposo tiene un profesor con el cual hizo un diplomado que su eslogan es: de los movimientos del cuerpo a los movimientos del alma. Y realmente yo creo que eso tiene mucho que ver. Entonces, siempre hacemos lo siguiente: le damos la palabra como mínimo a un mentor, como mínimo a un estudiante regular de orientación vocacional y como mínimo a cualquier otra persona que esté en el auditorio para decirte desde su perspectiva cómo cambió esto que acabas de compartir con nosotros en algo, su vida, sus sentimientos, su expectativa, su espíritu de trabajo, su orientación a su proyecto de vida, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿a qué mentor le doy la palabra? ¿Quién quiere hacerlo el día de hoy? David. Bueno, para empezar, esto es un tema que a mí se me hace bastante cercano, ya que a mí también me gusta mucho el deporte, sigo bastantes deportes, sobre todo el fútbol. Así que dentro de lo que yo he visto, yo soy mentor, entonces llevo más o menos algo más adelantado de carrera, sí tenía muchas ideas que usted me terminó de confirmar, usted que ya tiene muchísimo tiempo en esto, ya sabe cómo funciona. Y es muy interesante ver que ideas que yo llegué a plantear sin mucha preparación y sin mucho conocimiento del área, más desde el punto de vista del aficionado, pues terminaron siendo cercanas y ciertas. Que es verdad que hay de repente un abandono por parte del social, se podría decir, al deporte. Que a pesar de que en Venezuela tenemos muchísimo talento y tenemos talento para exportar, no tenemos de repente las herramientas para explotar ese talento y para formarlo, tanto en lo deportivo como en lo personal, se podría decir. Así que dentro de eso me parece que hay un área muy importante que se puede explotar, que en los próximos años va a ser muy competitivo y va a necesitar estar muy bien preparado, y eso empieza desde hoy. Entonces, irse preparando en pro de lo que me gusta. Y a mí que me gusta el deporte, sí me gustaría seguir en esa área. Excelente, gracias David. A ver, ¿qué estudiante de orientación vocacional? Mire que si están apurados de aquí no sale nadie hasta que un estudiante de orientación tome la palabra. Y generalmente, ¿sabes quiénes son las más valientes, no, Jormer? Siempre terminamos siendo las mujeres. Así que, a ver, levante la mano, ¿quién quiere cerrar? Buenísimo sería escuchar a una mujer hablar de este tema, porque a los hombres se les hace natural, ¿verdad? A ver, un estudiante de orientación vocacional.
Por allá la valiente levantó la mano. Ella se estaba estirando, pero como hubo una confusión, le vamos a dar la palabra a ella. Sí, claro que sí, eso es así. Pásale el micrófono, sí, pásale el micrófono. Las mujeres somos increíblemente valientes, es imposible que no se atreva. Así que es que levantaste la mano y hiciste así, te estiraste. No. Vamos a tener que defender el género ahí, eso nunca ha ocurrido. No hemos tenido nunca una mujer que sea tan miedosa. Yo sabía que ibas a ser tú, estaba completamente segura. Adelante. Buenos días. Yo ya vi orientación vocacional con usted el semestre pasado. Pero estoy viendo actualmente mercado deportivo con el profe Jordan. Excelente. Y lo admiro mucho, primero por eso, porque él en su primera clase con nosotros nos comentó eso, que él había sido jugador y que había decidido, porque alguien le puso una piedra dentro de su formación académica, formarse para eso. Y creo que eso es la premisa que no solo debe tener la facultad, sino cualquier organización deportiva en la disciplina que sea. Ciertamente en Venezuela o en Mérida, porque estamos en Mérida, lo que más motiva o lo que más se practica es el fútbol. Pero hasta qué punto todos esos formadores, esos gerentes, esas juntas directivas de los equipos tienen esa formación que tiene el profe, y desde qué punto no solo la universidad, sino también los colegios formamos o apoyamos lo que el profe está haciendo, porque eso es lo que garantiza el éxito, de generar atletas que no solo jueguen, sino que se preparen para más allá después que termine su carrera profesional, o porque una lesión les va a truncar el sueño de ser profesionales, entonces puedan seguir aportando al deporte desde otra perspectiva. Incluso creo que los que estamos ya terminando la carrera, por ejemplo, los que estamos viendo mercado deportivo, que es un seminario, deberíamos haber venido todos. Pero es eso, es cómo fomentamos y cómo hacemos eco de voz a voz de que se haga masivo el interés por esto, por no solo verlo como un deporte o una práctica porque el sedentarismo es malo, porque nos mejora la salud o porque nos integra como comunidad, sino cómo nos podemos lucrar y eso, mejorar económicamente, porque no es el petróleo, no son las empresas de manufactura o los centros comerciales, sino que hay una gran oportunidad aquí. Entonces, profe, muchas gracias, la verdad que yo estoy maravillada y veo eso. Uno, porque trabajé dentro del deporte y veo eso. No hay preparación, es cualquier loquito, y perdón por lo coloquial, pero cualquier loquito entonces es formador. No, porque los que somos padres, yo quiero que si mi hijo va a ser un atleta o va a creer que va a vivir de eso, pues que lo forme alguien que sea integral. Que no es que me diga, vaya a jugar con una pelota o voy a entrenamiento mañana, no. Tiene que ser integral, fuera y dentro de la cancha. Entonces, felicitaciones, profe. Gracias, excelente, buenísimo. Pero miren que ella no es actualmente estudiante de orientación vocacional, así que falta uno de orientación vocacional este semestre. Elisaúl, ¿te animas? Ok. Ay, ahorita te doy la palabra. Bien, buenos días. Profesor, realmente, pues quizás a mí no me apasione el mundo deportivo como quizás a usted sí, cada quien en su área, pero realmente a mí me interesa de toda su disertación 3 elementos que usted ha tocado y que ella habló. Precisamente, primero el tema de la formación, ¿no? Para hablar de esto se necesita una trayectoria, se necesita, porque el problema de las organizaciones es esa, que cualquier persona que medio sabe un poco de deporte o que hizo un curso, ya está en cargos de gerencia, en gestión de recursos, y pues bueno. Y lo otro que sí me interesa es que usted ha abordado el tema del deporte desde la perspectiva de la industria. Y eso es bien interesante porque realmente se mueven muchísimos recursos, se gestionan recursos materiales, talento humano, que pues está en la oportunidad de nosotros, en la mano de nosotros, formarnos para gestionar adecuadamente esos recursos. Y realmente me quedo con esa perspectiva, ¿no? Qué bien interesante, digamos que podríamos decir que hay un nicho de mercado bien interesante en esto. Y bueno, es impresionante cómo se puede ver desde esta perspectiva el mundo deportivo, ¿no? Entonces, bueno, sigamos adelante formándonos para alcanzar esta gestión, para alcanzar las competencias, las herramientas necesarias para poder ver este mundo interesante de esta tecnología y de esta industria realmente.
Muchas gracias. Gracias, Elisaúl. Y por último, aquí le vamos a dar la palabra porque no lo vamos a dejar sin querer hablar. Buenos días. Primeramente me parece súper interesante el hecho de ver el deporte desde este punto de vista, que es un punto de vista más declinado hacia la economía, ¿no? Hacia lo que es el dinero, porque normalmente siempre nos enseñan desde el comienzo, desde educación física, como se dice, que el deporte es algo de entretenimiento. Y yo creo que ese es el chip que tiene la sociedad latinoamericana en general, que el deporte siempre tiene que ser entretenimiento y por ello tiene que ser sin fines de lucro. Pero verlo desde este punto de vista es muy interesante porque sabemos que hay algo más allá. En realidad sabemos que hay dinero en el deporte, pero no sabía, o sea, yo por ejemplo no sabía que era tan grande el mundo gerencial detrás del deporte, porque se mueve mucho dinero. Entonces yo creo que esta idea de que el deporte va más allá de ser algo recreacional, algo para divertirme, debería implantarse desde el comienzo, ¿vale? O sea, desde las bases, desde los niños que están aprendiendo en un comienzo qué es el deporte. O sea, no deberían decirles solo es algo para divertirse o para ocio, sino que es algo que puede generar dinero. Y porque muchas veces a personas les gusta el deporte, pero no tienen las capacidades físicas para poder practicarlo. Entonces, si un niño no tiene las capacidades físicas, se ve truncado si le dicen que solo es para divertirse. Pero si le dicen que hay un mundo gerencial, que hay un mundo más allá que solamente practicar el deporte físico, entonces puede que este niño se incursione en el mundo gerencial, del deporte y aprenda. Y como usted dice, tiene que ser que tenga pasión con respecto al deporte, pero que lo haga desde otro punto de vista. Entonces me parecería que eso sería como principal, impartir o cambiar el chip en nuestra sociedad con respecto a estos conocimientos, al deporte, para que alguien no simplemente diga yo puedo estar en el mundo del deporte si soy un deportista, sino que puedo estar en el mundo del deporte sin siquiera pisar la cancha como deportista, pero sé de este mundo, sé cómo gerenciar, sé cómo liderar un equipo de trabajo y puedo estar aquí. Entonces es muy importante personas como usted que saben del deporte y que quieren impartir estas ideas, que quieren cambiar el chip, como digo. Y bueno, poco a poco la sociedad va a ir cambiando, tiene que ser un proyecto a largo plazo, pero de empezar con los niños sería lo ideal, diría yo. Así que muchas gracias por abrirnos de cierta forma este espectro con respecto al conocimiento. Gracias. Bueno, vamos a darle un aplauso grandísimo al profe. Yolmer, de verdad, una vez más, le voy a dar el micrófono a Yolmer para que diga las palabras de cierre de la actividad. Muchísimas gracias, Yolmer. No, gracias a usted, profesora, por invitarme. Gracias a los muchachos por haberme escuchado. Y mi propósito era ese, sembrar una semillita en cuanto a lo que significa el área deportiva como una oportunidad de desarrollo profesional y por qué no empresarial. No hay que temerle. Debemos ser agentes de multiplicación del mensaje que necesitamos como nación, la justa recompensa. ¿Usted quiere evolucionar? Pues dedíquese, esfuércese, haga lo que tiene que hacer, que tendrá su justa recompensa. No podemos seguir apuntando a esas costumbres donde recibimos recompensas sin habernos esforzado. Es como un examen. Si usted presenta un examen, estudió y respondió lo que tenía que responder, su recompensa, y es justa, es tener 20 puntos. Lo contrario sería equivocado. Pero si usted no estudió, no pretenda sacar 20 puntos. No le diga al profesor, profesor, ¿será que me da una oportunidad adicional? Porque el que no hizo el trabajo fue usted. Y eso es importante. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a los muchachitos desde el colegio, en primaria, luego en secundaria, que el esfuerzo trae una justa recompensa. Y de esa forma vamos a entender lo que significa emprender. Y si entendemos lo que significa emprender, va a ser mucho más fácil entender cómo emprender en el deporte. Porque si no logramos cambiar maneras de pensar, y ciertamente es un problema cultural, si no lo cambiamos va a ser muy difícil tener éxito. En el deporte, la mayoría de los atletas persiguen a los políticos para conseguir dinero y poder hacer lo que quieren hacer. Y esa no es la única forma. Hay muchas alternativas de hacerlo sin deberle nada a nadie. El esfuerzo trae justas recompensas. Les deseo el mayor de los éxitos. Están empezando una carrera, algunos están terminando, pero los que están empezando esta carrera es una carrera maravillosa, apasionante, llena de oportunidades. Les deseo que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias.